Hola muchachos, buenos días. Tal como les había comentado el día viernes, por situaciones de carácter como personal, esta ida como al médico, eh, no estoy presente en directo en la clase el día de hoy, pero sí les dejé este videito para que pudieran comprender y también conocieran y explicarles con detalle lo que tienen que hacer durante esta clase, ¿ya? Voy a empezar a presentar el PowerPoint de la clase del día de hoy. Entonces, antes de comenzar con el desarrollo de la clase, contarles que, o recordarles que el día 14, o sea, el día 13 de julio, que es el lunes siguiente, vamos a realizar la prueba del hombre lobo de Quilicura. Así que sigan con la lectura, sigan repasando el libro, sigan preparándose y si tienen dudas respecto al libro, no duden en preguntármelo en clases, ¿ya? Si tienen dudas también pueden mandarme correos, etcétera, ¿ya? Así que el lunes 13 de julio, prueba del hombre lobo de Quilicura. Entonces, clase del día de hoy, elementos formales de la poesía, parte 1. El objetivo básicamente va a ser desarrollar el gusto por la lectura y van a tener que leer algunas cosas relacionadas con estos elementos de la poesía y algo también relacionado con la poesía. Y les doy a partir de ahora unos minutitos para que copien el título y el objetivo. 3 minutos y seguimos. Continuamos entonces. En la actividad que les voy a describir hoy día hay varias cosas que tienen que hacer y se las voy a ir describiendo primero y después les voy a mostrar desde el libro efectivamente qué es lo que tienen que hacer. Entonces, la actividad, que es la primera parte, porque se desarrolla, empezamos hoy día con esta primera parte y mañana hacemos la segunda, que es la continuación en el fondo de la actividad, van a tener que hacer las siguientes tareas. Primero, entre compañeros, idealmente lo tienen que hacer entre dos compañeros o pueden pedirle la ayuda a su mamá, a su papá, a un hermano, a su abuelita, etcétera. Van a leer el poema Ojitos de Pena que aparece en la página 107. Ya después les voy a explicar con detalle cómo tienen que hacerlo y luego de esa lectura van a tener que comentar ciertas cosas relacionadas con lo que hicieron. ¿Ya? Luego de leer van a responder las preguntas que se presentan después de la lectura, que son la 1, 2 y 3, y también la pregunta de reflexión de la página 107, que obviamente están relacionadas con el texto Ojitos de Pena. Una vez desarrollado esta tarea, van a ir al texto titulado Aprendo, donde se les va a presentar definiciones de conceptos que van a primero ustedes leer, ustedes definir y que en próximas clases les voy a explicar yo y se los voy a enseñar yo desde otro punto de vista. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Revisan el texto titulado Aprendo, la página 107 de la lectura, y luego de esto responden las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la principal característica de los textos poéticos? Tienen que buscarlo ahí dentro de lo que leyeron. ¿Cuáles son los dos elementos que forman la estructura del poema? También aparece ahí. ¿Qué es un verso? Ahí lo que tienen que hacer es escribir la definición y anotar un ejemplo que tienen que extraer del texto Ojitos de Pena. O sea, ven primero lo que es un verso, escriben la definición en sus cuadernos y después van y buscan un ejemplo en esta lectura y lo anotan en su cuaderno. Posterior a eso, tienen que decirme qué es una estrofa, cómo se distinguen, entonces tienen que definirme el concepto de estrofa, decirme cómo uno puede entender o diferenciar a una estrofa de otra, y finalmente vuelven al texto Ojitos de Pena y copian una estrofa en el cuaderno completa, ¿ya? Después, ¿qué es una rima? Define, o sea, me entregan la definición, ya notan un ejemplo extraído también de Ojitos de Pena. Entonces, buscan la definición y después buscan un ejemplo dentro del texto. Y finalmente, copian en su cuaderno el recuadro donde se definen los dos tipos de rimas, las asonantes y las consonantes, y después responden qué es un verso libre o blanco. Y ahí tienen que explicar su definición. ¿De dónde van a sacar toda esta información o de dónde van a trabajar? Es del libro, obviamente, y las páginas son las siguientes para que las veamos juntos. Entonces, esta es la página 107 y lo que tienen que hacer en la primera parte es leer, como les decía yo anteriormente, con la ayuda de alguien, este poema que se llama Ojitos de Pena, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a leer, una línea la va a leer el alumno, otra línea la va a leer el otro alumno, el papá, el hermano, el primo o quien lo ayude, el alumno, la persona que ayuda, el alumno, la persona que ayuda, el alumno y la persona que ayuda. O sea, se van a intercalar la lectura. Una línea la lee uno, la otra línea la lee el otro. Y después de hacer esa acción o de desarrollar esa tarea, van a responder las preguntas que aparecen acá. ¿Por qué crees que este poema posee musicalidad o ritmo que no existe en otros textos, como por ejemplo las noticias y los instructivos? Entonces, usted lo que tiene que hacer acá es decir desde su opinión
por qué cree que los poemas tienen como un ritmo especial o suenan distinto a la lectura de una noticia o de un instructivo. Y ahí usted pone lo que usted cree particularmente, ¿ya? Después dice, ¿qué elementos del poema ayudan a su musicalidad o ritmo? O sea, de los elementos que tú leíste acá, las líneas, la forma en que coinciden los sonidos, la forma en que están ordenados, en cómo se separan, etcétera. Esas cosas tú tienes que colocarlas en la pregunta 2. ¿Qué cosas crees tú que ayudan a que los poemas tengan musicalidad o ritmo? Y la pregunta 3 dice, ¿cómo es la estructura de un poema? O sea, ¿cómo se ordena? Está ordenada, no sé, en líneas cortas, en líneas largas, hay un conjunto de líneas que está al lado del otro. ¿Qué tienen de particular la forma en que se ordena el poema? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la estructura según lo que tú ves? Y después dice, ¿en qué se fijaron para descubrir la estructura del poema? Y ahí tú tienes que decir qué cosas miraste, qué cosas te diste cuenta, etc. Posterior a eso, se van a este texto que se llama Aprendo, lo leen completo, también leen esta parte de acá, lo leen completo, y a partir de lo que leyeron tienen que responder las preguntas que les presenté yo anteriormente. Entonces, las preguntas, por ejemplo, son, ¿cuál es la principal característica de los textos poéticos? Entonces yo voy y busco dentro de acá dónde está la respuesta, la encuentro y respondo. Posteriormente les preguntan cuáles son los dos elementos que forman la estructura del poema, leo nuevamente, busco, lo encuentro y anoto la respuesta. Después, ¿qué es un verso? Define. Entonces, después yo voy a buscar la definición de lo que es verso y después, dentro de este poema, voy a buscar un ejemplo de un verso y lo voy a anotar en mi cuaderno. Posterior a eso, me preguntan ¿qué es una estrofa? Entonces, tengo que buscar la definición. Busco la definición, acá donde está la definición de estrofa, la anoto en mi cuaderno y posteriormente voy y busco un ejemplo en este poema y lo anoto en mi cuaderno. Siguiente. ¿Qué es una rima? Tengo que entregar una definición y anoto un ejemplo extraído del poema. Entonces voy acá, busco la definición, podría estar acá, sigo leyendo, busco la definición de lo que es rima y cuando la encuentro, voy a mi cuaderno, anoto la definición y posterior a eso, en el poema que ya hemos estado trabajando desde el inicio, busco un ejemplo de una rima y la anoto en mi cuaderno, obviamente, ¿ya? Luego dice, copia en tu cuaderno el recuadro donde se definen los dos tipos de rima de la página 108. Entonces, ¿cuál es el recuadro? Es este completito. Tipo de rima, consonante, asonante, este recuadro y este recuadro. Entonces, ustedes lo que tienen que copiar es todo esto. Entonces, ese cuadrito completo se anota en el cuaderno, ¿ya? Y finalmente, a ti te preguntan, ¿qué es un verso libre o blanco? Explica, y en el fondo acá, en alguna parte de la definición que hicimos, ustedes tienen que encontrar la definición de verso libre o verso o blanco y explicar qué significa que un verso sea libre o sea blanco. Una vez que ustedes terminen de hacer esto, me tienen que mandar una foto o las fotos del desarrollo de su actividad. Entonces me tienen que mandar fotos de el desarrollo de esta primera parte que se hace en el libro, de resolución de estas preguntas, más la pregunta de reflexión, y después la foto de su cuaderno donde ustedes desarrollaron efectivamente todas estas preguntas a través de la lectura del libro, pero la resolución en su cuaderno. Eso es lo que vamos a hacer hoy día en esta primera parte de la actividad y voy a dejar puesto en el Classroom, obviamente, la tarea en el horario que tiene que ser entregado, que si no me equivoco debería ser a las 1:15, ¿ya? Eso. Si tienen alguna duda me pueden escribir a través del Classroom, yo voy a tratar de estar atento a mi celular para ver lo que les pueda responder y si hay alguna duda que no le respondo, se la soluciono durante la clase del día martes. Eso. Espero que les vaya muy bien, hagan las actividades con paciencia, con ánimo, terminen la actividad, no la dejen a la media, no se confíen porque yo no estoy, porque igual la voy a revisar y tienen que mandarme el avance. Entonces, voy a dejar puesto en el Classroom la actividad y desarrollenla. Nos vemos el día martes y cuídense mucho. Chao, chao.